Bueno, se nos está haciendo de noche. Hay un momento en que la carretera se junta con la costa, o sea, pegada, y queda una hora. Entonces se va a hacer de noche. Bienvenidos al estado de Michoacán. Estamos en Michoacán. Bueno, pues se nos ha hecho de noche por completo. Carretera de montañita, es el último tramo antes de llegar a la costa. Y la verdad es que un poquito justo, ¿no? Pero bueno, que no haya luz no quiere decir que sea la noche. Se ha hecho de noche, pero no es la noche. Nada, unas curvas y llegamos. La movida aquí es que no haya retenes. Un retén nocturno no es muy agradable, la verdad. Yo creo que mañana sí o sí me voy a encontrar retenes, pero no es lo mismo encontrarse el retén de día que de noche. Entonces, un poco de suerte, quedan 11 minutos. Bueno, estamos llegando al mar, ya se ve la costa. ¡Uf, qué bonito! Todo este show de llegar de noche era por esto, porque quería dormir enfrente del mar. Bueno, pues según esto hemos llegado. En 4 minutos llegamos. Bueno, ahora que esté abierto, porque obviamente yo no he hecho ni reserva ni nada. Claro, yo he visto ahí que había un hotel enfrente del mar y he dicho, pues ya, aquí mira, Hotel Las Brisas. Al final de este camino. Estamos llegando. Vamos. Necesito descansar. Bueno, estamos en Michoacán. Mañana veremos qué tal. Estoy cansadísimo y tengo, o sea, no sé si tengo fiebre, pero desde luego estoy un poco echando humo. No sé si es del calor, que hace calor, o que tengo fiebre. Creo que tengo un poco de fiebre, la verdad. Pero bueno, no va a ser nada. Mañana más. El que le puso el nombre al Océano Pacífico tenía muy buen sentido del humor, la verdad. Me hubiera gustado conocerle. En fin, estoy bien. No he descansado mucho, no he dormido muy bien, pero mejor que el día anterior. No tengo fiebre, o sea que descartamos tener el bicho. Yo creo que me intoxiqué con el marisco de hace 2 días, que es lo que más me cuadra. Y bueno, el caso es que estamos en Michoacán. Charlie, buenos días, se me alborota el corazón. Oye, ¿y por qué no nos vemos sobre la costera? Para comer algo, no sé, pasamos para rodar contigo o algo. 37 grados hace. Uf, nos espera un día muy caluroso y sobre todo muy intenso. Vamos a recorrer toda la costa de Michoacán. Nos esperan más de 200 kilómetros de ruta costera en el estado de Michoacán. Un camino que me consta debe ser espectacular, pero que, como suele pasar, está condicionado por las malas noticias, por lo que unos y otros cuentan de este recorrido. A lo que me refiero es a los temidos retenes. Anoche me dijeron que, hay retenes, seguro, que no son de la poli, pero que no pasa nada, que simplemente te preguntan dónde vas y ya está. Sí, hay retenes. De hecho, me gustaría que pasáramos juntos. Tú ahorita, tengo entendido, tú vas a tener señal hasta la placita. Ahí hay una gasolinera, ahí empiezan los retenes, pero ahí es pura gente de pueblo. Hay una ciudad a 200 kilómetros de aquí que se llama Lázaro Cárdenas. Y ahí está Noé Barragán, que es seguidor, probablemente es el seguidor más insistente del mundo. Siempre ha sido mi sueño rodar contigo. Y tenía que avisarle que estoy aquí porque si no me mata. Así que viene a buscarme. Voy tirando. Si me paran, yo no creo que me pongan ningún problema. Y si me ponen algún problema, pues te espero a que llegues ahí al retén. Ser educado y ya está. Yo estoy de paso, soy de fuera. Respeto todo lo que haya en el camino.
99% de los casos nunca pasa nada malo. Estoy saliendo sobre la carretera en la que tú estás. No hay señal en toda la carretera. Nada más trata de no perdérteme de la carretera. O sea, no, si te paras a tomar un agua o lo que sea, tener la moto al pie de la carretera o algo para que yo la pueda ver. Vámonos. Pues espera un día curiosón. Hoy y mañana van a ser intensos, ya os lo digo. Es que claro, quizá lo más prudente sería quitar las cámaras y bueno, pues generas menos sospechas. Pero por otro lado, pues es mi trabajo, ¿no? Y tampoco estoy haciendo nada malo, ni en contra de nadie. En algunas zonas de México hace años que la gente de los pueblos decidió autodefenderse. Y es medianamente normal encontrar retenes de los propios habitantes, evitando el paso de armas, drogas o maleantes por sus pueblos. Por otro lado, en algunas partes del país como Michoacán, Guerrero y otras más, es probable encontrar retenes de los cárteles, que protegen así su plaza. En ambos casos, si estás de paso y nada tienes que ver con esos negocios, lo lógico es que te dejen pasar sin mayor problema, aunque claro, también hay testimonios de casos en los que ha habido víctimas inocentes. Hola, vámonos. A ver cuando nos encontramos el primer retén. Creo que va a ser pronto. Bueno, este pueblo se llama La Placita y según Noé y según la información que recibí ayer, a partir de aquí empiezan los retenes. Bueno, pues de momento nada, vamos a ver qué pasa. Estoy como... Pues no estoy nervioso de miedo, estoy como no sé, intrigado. A veces también en estos casos, vamos a ver qué pasa, me voy a callar la boca, pero hay veces también que hay mucha leyenda y luego no es para tanto. Pero no sabría decirte, la verdad. Por muy viajado que uno esté y acostumbrado a relativizar este tipo de situaciones, es imposible que el exceso de información no te condicione a la hora de enfrentarte a un tramo como este. Aquí hay gente... Hay coco y gasolina. Y también es posible que esté teniendo mucha suerte. Viva la lucha comunal, viva la guerra comunal. Todo bien. Seguimos rumbo. Ahí que hay alguien parado. Sí, primer retén. Gracias. Bueno, no parecía que fuera un retén muy agresivo, ¿no? No perdamos tampoco la perspectiva, que esto, al margen de todo, lo que va a ser sobre todo es un homenaje hoy motociclista, pero espectacular. O sea, carretera costera, curvas, el Pacífico ahí todo el rato, olas. Así que nada, no dejemos enturbiar la realidad de lo principal, que es esto, con lo otro que es puntual. O eso creo, o eso espero. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira, mira qué espectáculo! Yo creo que también esto es un poco cosa del guionista, ¿no? Que le está diciendo, ¿tú quieres cambiar de moto? ¿Estás seguro? ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué carretera más espectacular!, ¿no? ¡Ii! ¡Qué rápido el cabrón! Cuidado que te caes. ¿Qué tal? Has venido rápido, ¿eh? ¿No había chance de más?
Claro. ¿Hay retenes o no? Todo limpio. Todo limpio, ¿no? Todo limpio. Hasta aquí también, cero. Sí. ¿Y suele estar limpio o hay veces que no? No se sabe, es que Depende. a veces Ahí. hay vehículos quemados por algo que hubo y duro tiempo feíto, pero por lo regular a mí nunca me han, Nunca te han parado. jamás. Pues Es una perfecto. hermosura. ¿Cómo te parece la carretera? Es divertidísima, Está preciosa, Está ¿verdad? espectacular, Qué bien verte. Igualmente, Qué bien verte. Vamos a parar allá adelante si quieres y vamos a... Estamos en el mirador de Guagua, exactamente el corazón de la costa michoacana. Soy de Lázaro Cárdenas, ¿Dónde vamos ahora? a donde vamos a... Seguimos recorriendo la costa michoacana por la carretera 200. Una ruta que apenas tiene marketing, pero que desde luego no desmerece de otras muchas similares y bien reconocidas. De la pura carretera libre son 227, de puras curvas con vista Al mar. ¡Qué carretera más bonita! Mira qué espectáculo. Es que es muy bonito esto, muy espectacular. ¿Y no hay señal en todo el camino? Le falta señal en unos 150 kilómetros aproximadamente. Qué sitio, qué costa más espectacular y más poco... ¡Hola! Mira qué ola, Y otra cosa que es, no hay ningún sitio turístico realmente importante en toda la costa de Michoacán. Conocido con infraestructura de calidad o inversión en infraestructura, pues no, lamentablemente no. Qué apetecible, ¿no? Esa playa, esas olas. ¿Y por qué no hay turismo en Michoacán? ¿A qué se debe dar? Desconozco, no sé si es la mala fama que hay de Michoacán, pero ahorita... Pero Guerrero también tiene mala fama, ¿o no? Sí, hay mala fama y hay muy buenos lugares. Por eso, es que es raro, Es raro. Puesto de control, ponía ahí. Y nada. Está hoy tranquilo, al parecer. Hoy no hay retenes. Y los retenes que hay, la mayoría de las veces, el 90% son de gente de ahí mismo, gente que se está cuidando a sí mismo. Del pueblo. Del pueblo, gente del pueblo ¿Y de que qué se se cuida cuida? de otras personas. Pues hay diferentes cárteles, se pueden decir, no sé, que se quieren apoderar de sitios, pero el problema es cuando está la lucha del poder, porque ya cuando está alguien, ya se vuelve a tranquilizar todo, no hay problema, no hay nada, o sea, el problema es cuando existe el conflicto de que los dos quieren estar ahí. Ajá. Esa es la zona de conflicto. Y ya. Y a partir ya se acabó. Perfecto. Bueno, pues nada, esto era todo, se supone, según Noé, que la zona conflictiva ya lo hemos pasado. Así que pues he tenido bastante suerte, la verdad. Qué increíble es México, Qué país más espectacular, más grande. ¡Qué bonito! ¡Uf! ¡Qué sitio! Y claro, allí al fondo hay una ola espectacular. First time. 33 grados, sensación de 45. No quiero ni pensar cuando haga 45. Va a ser durísimo. En fin, estamos en Zihuatanejo y esto es Guerrero y seguimos hacia Oaxaca. Hacia Oaxaca estado, hacia la costa. I get nervous when you get closer. Aeropuerto Acapulco, vaya. Voy tranquilo pero avanzando. Y la verdad es que me apetece mucho acampar, a poder ser en una playa, pero la prioridad es avanzar. Nos quedan pocos días, como ya he dicho 1000 veces. Vámonos. Don't break my heart. Bueno, pues nada, salimos a carretera, dirección Acapulco y a ver qué nos encontramos. ¡Hola! Mira, 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 mira. Joder, qué alegría, ¿no? My heart.
Mira que olas hay más de beginner como yo. Soy surfero beginner. ¿Creéis que ya tengo el pie como para hacer surf o no? Es que para hacer surf tampoco haces tanta... Bueno, sí haces fuerza, ¿no? Al subirte ahí. Es que es una ola perfecta para un beginner como yo, ¿no? No tengo ni idea ni qué hora es. Qué maravilla. Solo sé que mi obligación hoy es avanzar. Mira qué bonito, pero mira qué bonito. Mira qué ola. Uf. Oye, si nos dejamos de gilipolleces de cambiar de moto, me quedo con esta moto, le enganchamos una tabla de surf como a la Varadero en Indonesia y nos dejamos de off-road y nos hacemos toda América de ola en ola. ¿Qué decís? Voy a mirar este Puerto Vicente Guerrero. Ayer vi una foto en internet de este sitio y me generó cierta curiosidad. Playa Escondida. A ver si la encontramos. Trum. Uy, wow, qué buena ola, ¿no? ¿Qué decís? La playa escondida sería esta, claro. Bueno, pues vámonos. No sé por qué me generaba curiosidad. A ver, me dan ganas de parar todo el rato, obviamente, porque es que en mí, es en mi naturaleza, es todo el rato parar a hablar con la gente y quedarme en los sitios. Pero es que tengo que avanzar. Joder, pesado soy. Me contradigo todo el rato, no sé si os habéis dado cuenta. Sí, Marco García. De aquí de Guerrero. Guerrero, Vallas de Papanoa se llama aquí. En esta parte de la costa hasta Acapulco puede haber retenes, ¿no? Puede que unos 2, 3 retenes. Retenes, pero no de la poli. Sí, de la policía, Ajá. porque hay algunos casetas. De otras personas, gente malvada, no muy seguido. De aquí solo el problema es que si se anochece, para acampar, ya que llegarás hasta Acapulco, que son como 2 horas y media. Un placer. No, igualmente. Nos vemos en la ruta. Espero algún día coincidir otra vez, porque vas muy lejos. Sí. Hasta Argentina. Sí, hasta donde nos lleve El guionista. El guionista. Así exacto. Gracias, Marco. Muy bien, Charlie. Cuídate. Pues suerte y cualquier cosa, Ahí estamos. tú derecho. Si te hacen paradas o algo, otras motos, tú no le das caso. Tú derecho. Sí. Sin escala. Directo. Y bien directo. De hecho, el día, a partir de este momento, se convierte en un avanzar por una carretera que deja de ser bonita y que se va poco a poco llenando de tráfico, cada vez más intenso a medida que nos acercamos a esa mítica gran ciudad llamada Acapulco. Y Acapulco pues es un sitio mítico, histórico y mítico. No sé cuántos habitantes tendrá Acapulco, ni muy bien nada la historia, pero Karloff seguro que nos puede contar algo. Acapulco es la ciudad más poblada del estado de Guerrero y cuenta en la actualidad con cerca de 700.000 habitantes. En los años 50 y 60 se convirtió en uno de los destinos icono para las estrellas de Hollywood y a partir de ese momento y hasta la actualidad se ha creado su historia y su fama en torno a la fiesta nocturna. Pero como pasa con muchos otros lugares, seguro que Acapulco es mucho más que todo eso. ¿Y esa movida de ahí qué será? ¿Eso qué es? Qué edificio más sofisticado, ¿no? Pero qué movida, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué edificio? ¿Qué es? No lo pone en ningún lado. Karloff, ¿qué es eso? Por favor, sácanos de dudas. Lo que es la sede del centro de gobierno, un impresionante edificio inteligente terminado en 2014 y que si os interesa la arquitectura os recomiendo que googleéis. Pero ahora, si no os importa, sigamos camino, que se nos hace tarde y tenemos que volver a la ruta. ¡Qué locura, Acapulco! Mira qué banderola. La verdad es que dan ganas de alojarse en un hotel de estos y darse una fiesta, ¿eh? Vea, Beach Club, bombas, terraza, cachondeito tiene que haber aquí por la noche, ¿no? Ese edificio, mira, ese edificio ochentero, o sea, decadente. Es que aquí han pasado muchas movidas, feas algunas también. ¿Qué tal? ¿Y ese edificio de atrás? Que no me calienten, que no me calienten. Bueno, pues esto es Acapulco, chavalería. La verdad es que el sitio geográficamente es muy espectacular porque está pues las montañacas, hay unos acantilados muy espectaculares y el Pacífico.
Mira, 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 mira. Qué sitio, de verdad. Qué movida, ¿no? Mira, 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 es que es todo, o sea, no tiene desperdicio. Mira qué edificio ese de ahí. Esto tuvo que ser su época dorada, vamos, tuvo que ser. Qué derroche de todo, ¿no? Tú fíjate, qué movida. Hola, ¿cómo está usted? ¿No está Iván o Pati? ¿Iván o... ¿No están? No, dígame, ¿qué puedo servir? Es que estoy como a 2 horas. Yo no sé, ¿está peligrosa la carretera desde Acapulco hasta allá o no?